Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la introducción a las estrategias de intervención basadas en evidencia en salud mental escolar. El docente de la jornada de hoy es Jonathan Martínez Líbano. Él es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV, Magíster en Gestión Educativa, Magíster en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, múltiples diplomados relacionados con recursos humanos, habilidades directivas y evaluación psicológica, certificado en enseñanza superior y certificado en estrategias de enseñanza digital. Agradecemos la participación, ¿cierto? Estimado profesor, es toda suya la clase. Bien, ¿se escucha bien? Sí. Súper, profe. Perfecto, muchas gracias. Hoy bienvenidos a todos, a todas. Gracias por estar un viernes a las 8 de la noche conectados para una conferencia. Hay mucha gente, 230 personas, así que bueno, agradecido ahí de que estén dándose su tiempo y eso obviamente habla muy bien de ustedes, porque en estricto rigor probablemente esto es un elemento que a todos nos convoca, ¿ya? Que tiene que ver un poco con el estado del arte, un poco de la salud mental que estamos viendo en los colegios. ¿Ya? Yo creo que los colegios evidentemente son un contexto en sí ya complejo y en la actualidad hemos estado viendo obviamente que el aumento de conductas disruptivas, por ejemplo, el aumento también de licencias psiquiátricas por parte de los profesores, entonces todo hace pensar de que algo tenemos que hacer, ¿o no? Porque si no, yo creo, siempre digo esto, si no, como adultos estamos siendo extremadamente negligentes, honestamente, po, ¿ya? Entonces, esta conferencia se llama Introducción a las estrategias de intervención basada en evidencia en salud mental escolar. ¿Por qué? Porque en estricto rigor quiero llevarlos a que puedan pensar en aplicar ciertas estrategias en los contextos en donde ustedes trabajan, ¿ya? Yo creo que no hay nada más seguro que quizás de pronto echarle mano a la investigación y ver qué estrategia y qué técnicas son las que sirven, ¿ya? Esto tal como decía anteriormente el colega, efectivamente esto es un poco lo que nosotros vamos a ver dentro de lo que es el diplomado en salud mental escolar, que lo hemos preparado ahí con harto cariño, en donde hemos hecho actualizaciones en psicopatología infanto-juvenil, obviamente cómo intervenir con profesores, por ejemplo, cómo intervenir con los niños, niñas y adolescentes, también cómo saber llevar a la familia, que de pronto es bien complicado. Así que bueno, la idea es que obviamente después al final puedan hacer sus preguntas y podamos obviamente hablar un poquito, ¿ya? Bueno, tal como me presentaron, mi nombre es Jonathan Martínez Líbano, yo soy psicólogo, director de un magíster, también académico e investigador. Les voy a mostrar un par de cosas que hemos hecho nosotros como investigadores también, ¿ya? Un poco contarles que efectivamente desde hace un tiempo ya la salud mental de niños, adolescentes y adultos ya venía mal, ¿ya? Antes de la pandemia. O sea, en definitiva, nosotros veíamos que las prevalencias, por ejemplo, de problemas de salud mental estaban alrededor del 13-14%, ¿ya? Y esto ha ido en aumento. Y quiero mostrarles acá un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis, para que se den cuenta de que esto antes de la pandemia ya venía mal, por cierto, ¿ya? Porque muchas de las personas le echan la culpa a la pandemia. Sí, obviamente también eso contribuyó a los malos resultados que tenemos en la actualidad, pero esto ya venía desde un mundo bien complicado, ¿ya? Y este metaanálisis lo comprueba finalmente, porque aquí un metaanálisis, por si acaso, o una revisión sistemática con metaanálisis, siempre son investigadores que se dedican a leer muchos artículos, a resumir muchos artículos y efectivamente aquí nos ayudan a tener ciertos rangos como de prevalencia, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, siempre que usted quiera aprender algo, busque siempre revisiones sistemáticas con metaanálisis, porque eso lo van a ayudar a usted a, de verdad, a aprender más rápido, ¿ya? Porque alguien ya leyó. Si usted dice, mira, ¿cuáles pueden ser las estrategias más efectivas para mejorar la autoestima de mis alumnos? Busque una revisión sistemática con metaanálisis, ¿ya? Porque ahí le van a dar rápidamente la respuesta, ¿ya? Entonces, un poco como les decía, ya esto no venía tan bien. Entonces, miren estos datos que yo creo que son bien complicados.
Fíjense que nosotros veníamos desde, vamos acá, desde los trastornos mentales en general, desde 654 millones de personas en el 1990, llegando a los 970 millones de personas con problemas de salud mental. O sea, imagínense el tremendo avance de los problemas de salud mental, ¿ya? Miren los trastornos de ansiedad. Yo siempre digo esto porque en el futuro, probablemente, queridos colegas, los trastornos que van a tener mayor prevalencia van a ser los trastornos de ansiedad. Y eso nosotros ya lo vemos actualmente. Pues, o sea, yo también me dedico a la clínica y vemos lamentablemente descompensaciones ansiosas, por ejemplo, en niños cada vez más pequeños, ¿ya? De hecho, por ejemplo, siempre digo esto, estamos habituados, por ejemplo, a ver crisis de pánico, por ejemplo, no sé, por los 15, 14 años, 16 años, uno decía, ya es normal, ¿ya? No sé si es normal, honestamente, pero suele pasar, ¿ya? Pero en la actualidad estamos viendo lamentablemente niños y adolescentes con crisis de pánico cada vez más jóvenes, por ejemplo, 11 años, 10 años, y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Ya? Entonces yo les aseguro que los trastornos de ansiedad, y así lo vaticina este metaanálisis también, es que en la actualidad son los trastornos de mayor prevalencia a nivel mundial, ¿ya? Los trastornos depresivos vienen de 170 millones a 279 millones y así sucesivamente. Por ejemplo, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad de 72 millones a 84 millones, no subió tanto. Los trastornos de la conducta de 32 a 40 millones de personas, de niños, ¿ya? Por lo tanto, claramente aquí algo tenemos que hacer, ¿verdad? En estricto rigor, cuando hablamos finalmente de estos problemas de salud mental, efectivamente estamos viendo grandes entonces prevalencia, lamentablemente, y que obviamente, tal como les decía anteriormente, esto ya no venía bien antes de la pandemia, ¿ya? En Chile, este es el último dato oficial que tiene Chile, ¿ya? Lamentablemente también teníamos datos, por ejemplo, de un 17% de personas con problemas de salud mental tenían depresión, por ejemplo, un 7,3% de ansiedad, por ejemplo, trastornos bipolares, por ejemplo, entre otras cosas. Problemas de consumo de alcohol y droga era habitual, ya, de esquizofrenia está bajo, igual la esquizofrenia es una enfermedad mental muy compleja. Y lo nuevo que apareció en esto, que siempre es muy llamativo, es esto, miren, ¿ya? La aparición de trastornos de personalidad, ¿ya? Los trastornos de personalidad, al menos cuando yo estudié psicología, que fue hace hartos años ya, eh, uno no los veía mucho, ¿ya? De hecho, yo le preguntaba a mi profe de la universidad y le decía, ya, pero los trastornos de personalidad, la profe de la universidad me decía, no, pues eso es como un fenómeno más bien inglés o gringo, nos decía, ¿ya? Pero miren nuestros indicadores, ahora estamos en 2,4%, lo cual es bastante alto, ¿ya? Y probablemente, no sé cuántos de ustedes trabajan en colegios en la actualidad, se podrán dar cuenta que lamentablemente muchos de nuestros niños, adolescentes, tienen muchos rasgos de trastornos de personalidad, ¿verdad? Eh, de hecho, vemos, por ejemplo, niños que se cortan, niños con ideación suicida, niños con esa sensación de vacío permanente, por ejemplo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, basta o falta simplemente que de alguna otra forma cumplan los 18 años para que eh, podamos diagnosticarlos con el trastorno de personalidad, ¿ya? Y esto es lo que están viendo los profesores en la sala de clases. Pues. El otro día un profesor me contaba de que uno de sus alumnos se había cortado en la sala de clase. Entonces él me decía, chuta, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo reacciono frente a eso? ¿Ven? Porque efectivamente, pues, los profesores lo han preparado para ser súper buenos pedagogos, para enseñar, que ya es harto complejo, pero muchos de las escuelas obviamente nos lo han enseñado a contener emocionalmente, a obviamente poder lidiar con estas situaciones, también a lidiar con el impacto psicológico que implica trabajar con niños que están sufriendo. Entonces, efectivamente, aquí estamos en un gran problema. Y fíjense que antes de la pandemia, cuando nosotros veíamos todos los problemas de salud mental, había una prevalencia entre niños y adolescentes entre un 13%, ¿ya? Eso es lo que nosotros decíamos generalmente. Pucha, es finalmente entre un 12 y un 13% de la población infanto-juvenil sufre o tiene algún problema de salud mental, lo cual, ojo, ya era alto, ¿ya? Y obviamente en ese momento los sistemas de salud no estaban preparados para aquello, ¿ya? Pero fíjense que después de esto, solo ha habido aumento, ¿ya?
De hecho, el aumento no solamente de los problemas de salud mental, sino que el aumento también de consumo de psicofármacos. ¿Ya? Y en la actualidad, creo yo, queridos colegas, es que de verdad estamos, sí o sí, a mi juicio, que estamos obviamente en una pandemia de salud mental. ¿Ya? Y esto implica en estricto rigor de que vemos que la mayoría de nuestros niños y adolescentes necesitan de alguna otra forma ayuda, y lamentablemente no la están recibiendo, ¿ya? Lo cual claramente a nosotros nos hace pensar que efectivamente requerimos avanzar en estrategias muy probablemente de prevención y en estrategias efectivamente de elementos que puedan ayudar finalmente a tener mejor bienestar por parte de los niños, ¿ya? Fíjense que este artículo bien interesante se refiere de que el 54% de los adolescentes, por ejemplo, que necesitan atención psicológica y psiquiátrica no la tienen, ¿ya? Lo cual, ojo, no nos hace ver finalmente que Chile solamente es el problema, sino que pareciera ser que esto es una pandemia a nivel global, ¿ya? Entonces, efectivamente, tenemos lamentablemente estos como titulares, por ejemplo, en donde aparecen estas frases súper complejas que nuestros niños y niñas tienen, pucha, la peor salud mental del mundo, por ejemplo, de que obviamente están cada vez mucho más agresivos dentro de la sala de clase y que efectivamente estamos viendo, obviamente, conductas complejas que, por cierto, nadie estaba preparado para aquello, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, veíamos trastornos específicos, ¿verdad? Que obviamente también se muestran en la sala de clase, y por lo mismo es necesario tener, en estricto rigor, estrategias que estén basadas en ciencia para obviamente poder hacer frente a lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces teníamos estas prevalencias de 7, 6, 3 y 5% finalmente de problemas de conducta, pero era algo que nosotros sabíamos que estaba como bien encapsulado, ¿ya? Sin embargo, aparece la depresión y durante la depresión empiezan a haber algunas mediciones, las cuales claramente nos hacen identificar que esto no iba bien, ¿ya? De hecho, tenemos, por ejemplo, indicadores de porcentaje altos, por ejemplo, de 28% de presencia de síntomas depresivos en niños y adolescentes, ¿ya? También un metaanálisis súper importante, hecho el 2021, después de ansiedad un 25, por ejemplo, de estrés postraumático, miren, de un 48%, y de un trastorno del sueño del 44%, ¿ya? Ese es un tema, ojo, que tenemos que, a mi juicio, ponerle mucha atención, honestamente, porque cada vez estamos viendo que los niños y adolescentes están teniendo cada vez más problemas de salud mental en torno a, primero, la conciliación del sueño y la mantención del sueño, ¿ya? Por lo tanto, este tema es prioritario finalmente de que lo revisemos. De hecho, no es raro, por ejemplo, que lamentablemente los adolescentes estén hasta últimas horas de las horas, por ejemplo, en el celular, y lo primero que hacen finalmente es, pucha, tomar el celular al principio, ¿ya? De hecho, probablemente nosotros mismos lo hacemos, efectivamente, ¿ya? Entonces, este es un tema que yo creo que no hay que dejarlo de lado, la higiene del sueño, porque esto genera un gran problema en la salud mental finalmente. O sea, cuando los niños están más cansados, efectivamente al otro día están mucho más irritables, necesitan obviamente funcionar, y a medida que van funcionando, efectivamente se van poniendo mucho más irritables, mucho más molestos, y por lo tanto efectivamente se dificulta mucho el trabajar con ellos, ¿ya? Y en pospandemia, mira lo que vimos, ¿ya? Un 43% de ansiedad, por ejemplo, un 36% de depresión y un 25% de estrés, ¿ya? Y en Chile, bueno, Chile tenemos todas estas noticias que han sido bien complejas, ¿ya? Yo recuerdo esta principalmente, que a mí me llamó mucho la atención, que lamentablemente un niño se había suicidado en medio del patio de su colegio. Se disparó en el patio, imagínense. O sea, finalmente estamos llegando a niveles en donde pareciera ser que necesitamos tener cierta estrategia, ¿ya? Entonces en Chile veníamos de prevalencia entre el 7 el 10% el 15%, por ejemplo, lo cual, ojo, también nos hacían ver como un país que teníamos mala salud mental. Y después de pandemia, estos han sido algunos estudios que nosotros hemos publicado, ¿ya? Fíjense que esto lo hicimos con estudiantes universitarios. Vimos que existía un 63% de síntomas depresivos, casi un 70%, miren, de síntomas de ansiedad,
Obviamente también 57% de trastornos con estrés, por ejemplo, un 27% con consumo problemático de alcohol y drogas, por ejemplo, y un 14%, ojo, de consumo inadecuado de marihuana, ¿ya? Y hay, ojo, también un aumento importante en el consumo de psicofármacos, ¿ya? Lo que es complejo a veces porque muchos de estos, al menos estudiantes universitarios, nos confesaban de que se automedicaban. Entonces es bien complejo. Ese es otro problema de salud mental. De hecho, en la pandemia, no sé si recuerdan, que en algún momento, lamentablemente, y la sertralina se acabó, o sea, hubo un quiebre stock de sertralina. Entonces uno dice, chuta, ¿qué pasó acá? O sea, en estricto rigor no estábamos muy bien, ¿ya? Entonces aquí encontramos varias variables complejas, ser mujer, por ejemplo, ¿ya? Obviamente pertenecer a la adolescencia, obviamente que aquí medimos a niños, a personas mayores de 18 años, pero obviamente hasta los 20 consideramos que están en la adolescencia. Las minorías sexuales también, el consumo de marihuana era bien complejo para la salud mental. El uso de medicamentos también era complejo y solamente dedicarse a los estudios, ¿ya? Por ejemplo, eso revisamos en esta investigación. Y una última investigación que nosotros acabamos de publicar, ¿ya? O sea, esto hace 2 o 3 meses, ¿ya? Es cómo están la salud mental en el sistema escolar chileno, ¿ya? Entonces aquí identificamos más o menos cuáles eran las prevalencias, o sea, cuáles eran los factores de riesgo también que vimos. ¿Ya? Esto fue un estudio que hicimos en varias regiones de Chile. Em, Tuve una muestra de más de 1.100, aquí dice 1.174 niños y adolescentes, lo cual es bastante buena muestra porque a veces es súper difícil conseguir muestras en colegio. Probablemente, pucha, hay que tener primero el apoyo del establecimiento, después necesitamos tener el apoyo de los padres, por ejemplo, y posteriormente necesitamos también tener el asentimiento informado por parte de los chicos y chicas, ¿ya? Em, la muestra era mucho más grande, ojo. De hecho, eran cerca de 1.400 niños y adolescentes, pero hubo un gran número de niños y adolescentes que no nos dieron el asentimiento informado, ¿ya? O sea, esos datos no los podemos informar, no los podemos analizar, porque obviamente iríamos en contra, obviamente, de lo que ellos quieren, ¿ya? Entonces, fíjense lo que nosotros identificamos, ¿ya? Imagínense lo alto que de alguna otra forma encontramos que el 60% de la población escolar estaba con síntomas depresivos, el 63% estaba con síntomas ansiosos y el 50% estaba con síntomas de estrés, ¿ya? Lo cual evidentemente nos hacían ver de que este problema no era único y exclusivo de estudiantes universitarios, sino que efectivamente esto es algo que lamentablemente es bien transversal, ¿ya? Entonces, ¿qué descubrimos en este estudio? Que me parece súper interesante, ¿ya? Descubrimos que ser mujer aumenta significativamente la probabilidad de depresión, ansiedad y estrés en escolares, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el género femenino como un factor de riesgo, ¿ya? Y eso, acuérdense de esto que les estoy diciendo ahora, porque tiene que ver un poco con la estrategia de salud mental que uno tiene que realizar. Un poquito más adelante les voy a contar cómo, ¿ya? La ubicación, por ejemplo, ser de Coquimbo, ¿ya? Disminuía la probabilidad de depresión, ojo, ¿ya? Y ansiedad y estrés. O sea, las personas de Coquimbo, no sé qué pasará en Coquimbo, pero parece que tienen mejor salud mental que otras regiones, ¿ya? Viña del Mar también, menos estrés, pero no estaba tan distinto de depresión y ansiedad, ¿ya? El tener celular, miren qué interesante este dato, ¿ya? Este año estuvimos harto discutiendo, oye, ¿será bueno el celular? Colegios obviamente eliminaron los celulares, por ejemplo, los restringieron y todo lo demás, y en este estudio apareció que tener celular aumenta la probabilidad de depresión, ansiedad y estrés, ¿ya? Acá nosotros hicimos una regresión logística. En la regresión logística lo que nosotros hacemos es comparar poblaciones que tienen el fenómeno versus poblaciones que no tienen el fenómeno, ¿ya? Así como para algo súper sencillo, ¿ya? También los problemas para dormir, miren, ¿ya? Aumentaba la probabilidad de depresión, ansiedad y estrés. Un poco lo que les decía anteriormente, que necesitamos un poquito meternos en ese tema, sobre todo por el tema de las pantallas y todo lo demás. Las rumiaciones, miren, también aumentaba la depresión, la ansiedad y estrés, ¿ya? Esa, esa idea de no poder sacarse cosas de la cabeza, el estar pensando constantemente las cosas, efectivamente aumenta la probabilidad de la depresión, ansiedad y estrés. La baja autoestima, obviamente, también aumenta la probabilidad.
Las creencias, por ejemplo, creer en Dios disminuye la probabilidad de ansiedad y estrés, ¿ya? O sea, creer en Dios es un factor finalmente em, protector, ¿ya? Y fíjense este dato interesante, ¿ya? Tener 12 años aumenta la probabilidad de ansiedad, ¿ya? Y el uso de redes sociales, pasar mucho tiempo en redes sociales aumenta la probabilidad de estrés, ¿ya? En estricto rigor, creo yo que estos estudios son, no son para que obviamente uno no haga nada, sino que estos estudios son para obviamente tenerlo en cuenta y empezar a hacer algunas estrategias, por ejemplo. Y sobre todo cuando hablemos de salud mental escolar y veamos los distintos estamentos de la salud mental escolar, ahí les voy a comentar un poquito más de esto, ¿ya? Este es el último estudio que hicimos, se publicó recién. También hicimos un estudio con poblaciones que han sido vulneradas psicológica y sexualmente con niños, ¿ya? Y también, miren los indicadores, súper altos, ¿ya? Muy, muy altos, ideaciones suicidas muy altas y todo lo demás, ¿ya? Es un estudio que se los traía porque recién lo publicamos, así como 2 semanas, ¿ya? ¿Y qué pasa con los profesores? Pucha, los profesores, ¿qué creen ustedes? ¿Ya? También po, los profesores no están muy bien de su salud mental. Obviamente que requerimos no solamente hacer intervenciones con niños y niñas y adolescentes, que ojo, está perfecto por si acaso, pero yo siento un poco, y con mucho respeto lo digo esto, yo siento que de repente dejamos muy de lado a los profes. ¿Ya? Y los profesores son los que están en la trinchera finalmente. Los profesores lamentablemente muchas veces son, con mucho respeto voy a decir esto, los profesores a veces son el jamón del sándwich, ¿ya? Entonces, pucha, están llenos de presión por parte de hacer buenas clases, de que los niños aprendan, por ejemplo, de buscar nuevas estrategias. Están presionados por los papás también de estos niños. Están presionados por, obviamente, sus respectivas jefaturas, por ejemplo. Están preocupados que tienen que pasar el contenido. Entonces, súmele a eso además que los problemas de salud mental ya se evidencian dentro de la sala de clase, ¿ya? Y hay cosas que son bien complejas que podríamos, si quieren, discutirlos más adelante, pero yo creo que a veces hasta el rol de ser profesor, creo yo que lamentablemente en algunas situaciones, creo yo que no se le toma el peso, ¿ya? Entonces hay varias cosas ahí que se tienen que mejorar y por supuesto, claramente es algo que nosotros tenemos que identificar. Nosotros acabamos de hacer una, una investigación donde recogimos la opinión como de 1.700 1.800 profesores en Chile y de verdad que la salud mental de ellos está demasiado complicada, ¿ya? Y el problema es que pareciera no existir, ¿cómo lo puedo explicar para que no quiero herir a nadie? Pero pareciera existir que a veces faltan un poco iniciativas, faltan finalmente estrategias para obviamente mejorar la salud mental de los profes, ¿ya? O sea, imagínense que un profesor evidentemente impacta positivo o negativamente a nuestros estudiantes. Por lo tanto, a mi juicio, con mucho respeto digo yo, también no tenemos que dejar de lado a los profes, ¿ya? Entonces, cuando se hizo una revisión sistemática, miren qué interesante, se identificaron finalmente que también habían factores de riesgo, ser mujer, tener menos de 50 años, por ejemplo, enfermedades crónicas psiquiátricas preexistentes, enfrentar dificultades para la educación a distancia, por ejemplo, experimentar conflictos, por ejemplo, entre las responsabilidades familiares y laborales, por ejemplo, y muchas veces padecer síntomas negativos causados por la pandemia, como el estrés debido a las medidas de confinamiento y el miedo a la infección, por ejemplo, ¿ya? Fueron elementos que efectivamente los afectaron. Este de nuevo una revisión sistemática bien interesante publicada, ¿ya? Ahora bien, ¿qué nos dijo esta revisión? Miren qué complejo, honestamente, ¿ya? O sea, se identificaron ciertos trastornos, ¿ya? O síndromes que tenían mayor prevalencia en la población de profesores, ¿ya? Y miren, esto es súper complicado porque los trastornos de ansiedad generalizada, o sea, se identificó en estudios en prevalencia que sobre, por ejemplo, el 70% de los profesores estaban con trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya?
Probablemente el trastorno de ansiedad generalizada debe ser uno de los trastornos más complejos que existen porque es estar permanentemente con angustia. ¿Ya? Y siempre tiro esta broma, o sea, es broma por si acaso no se enojen, ya de repente tengo esa broma fome. Yo decía, si usted quiere decirle, en vez de desearle la muerte a alguien, no, no le desee la muerte, dígale, ojalá te dé un trastorno de ansiedad generalizada, porque en definitiva es tener miedo al miedo. Es estar todo el rato con ansiedad, es todo el rato con nerviosismo, estar aprensivo, o sea, en definitiva estar pensándose mucho rollo, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, imagínense, obviamente, tener profesores con trastorno de ansiedad generalizado, o sea, es un tema complejo. ¿Ya? Por otro lado, también el 50% está con burnout, ¿ya? Lo que significa que están quemados, en definitiva, y eso también hoy trae otros temas complejos, cerca del 40% con estrés postraumático y con depresión. Miren qué datos tan complejos, entre el 32 y 67% con síntomas de depresión. ¿Ya? Entonces, yo les aseguro que esto no está tan alejado finalmente de lo que nosotros hemos investigado y ahora hemos recolectado. ¿Ya? Y como les decía, ahora acabamos de terminar un estudio bien interesante y que yo creo que ya el 2025 van a estar los resultados publicados en revistas de alto impacto, porque tuvimos una buena convocatoria y los resultados son dramáticos, honestamente. Ya, ya, entonces, no sé dónde me quedé, pero estábamos hablando en definitiva de este estudio, en definitiva, donde existían grandes prevalencias, lamentablemente, de la salud mental de los profesores. Por lo tanto, no sé, prevalencias de entre el 40 al 60% de depresión, cerca del 29-30%, por ejemplo, de estrés postraumático, el 50% obviamente con el síndrome de burnout y entre el 70%, 30% finalmente de trastorno de ansiedad generalizada, lo cual es súper complejo. Este es un estudio que se nos aprobó a nosotros y que hicimos también una revisión sistemática con metaanálisis acerca de el agotamiento emocional en profesores. ¿Ya? El agotamiento emocional en profesores es la parte más clínica del burnout. ¿Ya? Es esa sensación, en términos así como súper simplistas, en que la persona ya no puede más. ¿Ya? O sea, es como que cuando uno dice, ya, ¿sabes qué? Que pase lo que pase. ¿Ya? Me empieza a dar todo lo mismo. ¿Ya? Y miren lo que encontramos, que el 46% de los profesores está con agotamiento emocional. ¿Ya? Lo cual claramente complejiza las cosas. Claramente, cuando existen todas estas eh, no sé, nuevos requerimientos por parte del ministerio, que se incluyan nuevas leyes, por ejemplo. No quiero operar a nadie, pero se incluyen leyes y no se capacita a nadie, o se hace una capacitación de una hora y los profesores van a tener que contener emocionalmente a los chicos y chicas y adolescentes, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, sin estar preparados para ello. O sea, en definitiva, nosotros observamos que los profesores ya no pueden más. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente, tenemos que hacer, obviamente, este tipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, miren otro estudio que se hizo en Chile también, o sea, en definitiva, los profesores con mala salud mental, cerca del 50%, por ejemplo. También tenemos profesores, obviamente, con problemas en estilos de vida, no se cuidan, no se están cuidando, ¿ya? Y también en algunos casos consumo problemático de sustancias, lo cual también, pucha, es complejo, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en definitiva en la población de la falta de atención, de salud mental? Se pueden ser muchas cosas. Lo primero es el empeoramiento de los síntomas. ¿Ya? O sea, yo siempre digo esto, mientras antes mejor, por cierto. O sea, mientras antes nosotros atendemos, mientras antes nosotros llegamos, yo les aseguro que esto existe una posibilidad de la no cronificación del problema. ¿Ya? Pero si hay sintomatología y no hay una tratativa de esa sintomatología, yo les aseguro que eso puede cronificarse y yo le aseguro que eso después puede transformarse en trastorno. Y cuando ya la cosa es trastorno, es bien complejo llegar a la remisión total. ¿Ya? También, ojo, esto afecta al deterioro del funcionamiento, pues, o sea, no solamente de los profesores, sino que de toda la población en general. ¿Ya? También la salud mental está absolutamente comprobado que afecta a la salud física, eso es obvio. ¿Ya?
también existe un aumento del aislamiento social. O sea, tenemos muchas personas más centradas en sí mismas. A mí me llama mucho la atención cuando las personas dicen que nuestra sociedad es tan, ¿cómo se llama? Narcisistas, están pensados solamente, tan egocéntricos, todos piensan en ello, claro, pero es porque es un resultado de la salud mental. O sea, la gente no quiere comprometerse muchas veces. También el no tratar los problemas de salud mental van a llevar a un aumento de uso y abuso de sustancias, ¿ya? Sobre todo los hombres, ojo, los hombres soslayan sus problemas de salud mental a través de alcohol y drogas, por ejemplo. No es lo mismo las mujeres tienden a ser mucho más responsables, ¿ya? El aumento de autolesión y suicidio, ojo, también. O sea, y eso lo estamos viendo ahora. Y el impacto, obviamente, en la familia y en la comunidad en general. Y obviamente se pierden muchas oportunidades personales, laborales, cuando una persona no está bien psicológicamente. Por tanto, efectivamente se requiere hacer algo. ¿Ya? Y fíjense que la Protecting Young Mental Health de 2021 nos dijo lo siguiente, ¿ya? Para obviamente evitar todo este problema que estamos haciendo, dijo lo siguiente. Probablemente no hemos hecho mucho, no sé si en el chat me pueden ayudar y yo me gustaría ir leyendo cada una de estas frases y usted me dice, chuta, sí, sí lo hemos hecho, no, no lo hemos hecho. Miren, esto fue el 2021, ya estamos en 2025. La primera gran idea que nos dijeron en el 2021 era que teníamos que reconocer que la salud mental es una parte esencial de la salud en general. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Qué dice el pueblo? ¿Ya? Sí, no, no, sí, ¿cómo va eso? Si le pusiéramos de 0 a 100, ¿cuánto porcentaje le daría usted a esa frase? O sea, sí, mira, yo creo que nosotros efectivamente como sociedad chilena o mexicana o quienes estén en línea, mira, efectivamente sí, reconocemos la salud mental como una parte esencial de la salud en general. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, 100%, sí. Yo creo que sí, pero falta, ¿ya verdad? O sea, yo creo que ahora hablamos más de la salud mental. O sea, ahora ya nadie, por ejemplo, se escandaliza porque alguien tenga un problema de salud mental, ¿verdad? Eh, Sin embargo, cuando alguien llega con licencia psiquiátrica, chuta, ¿o no? ¿Qué pasa ahí? Cuando alguien llega con una licencia psiquiátrica, ah, no, pero es que se quiere tomar más vacaciones, ah, no, pero es que está haciendo la... O sea, eh, co- como les estaba diciendo anteriormente, que yo creo que sí, nos falta todavía. Obviamente hemos avanzado, ojo, ya, hemos avanzado, es verdad, pero nos falta, ¿verdad? O sea, nos falta como para poder... Y nos falta tanto finalmente en que, y esto no quiero apelar a ningún gobierno, a nadie, yo no me metan en política, eh, nos falta tanto que solamente el 2%, 2,1% del total del presupuesto de salud es para salud mental. ¿Ya? Entonces, efectivamente, sí, lo podemos reconocer, nosotros como población sí, pero parece que nos falta ser acompañado por políticas públicas, ¿verdad? En países, por ejemplo, ojo, que están ya en desarrollo, o sea, en vías de desarrollo, fíjense que es el 8 o el 9%, o sea, y nosotros somos el 2,1%, ¿ya? Y fíjense que en los países ya desarrollados es un 12-15%. ¿Ya? O sea, fíjense la diferencia, pues, o sea, sí, nos falta, ¿no? Fíjense que tampoco no quiero operar en ningún gobierno, no nos metamos en política, pero hubo un aumento del gobierno del presidente Piñera, el presidente Boric, de un 1%, o sea, del 2% al 2,1%. ¿Ya? Yo creo que tenemos que aumentarlo. Y eso es obviamente un tema que tenemos que centrarnos y hablarlo como población. Pues, o sea, efectivamente queremos más políticas, no sé, pues, de inclusión, pero finalmente no damos la estrategia. O sea, no capacitamos a la gente, ¿cachai? Y la gente cae en estrés, en angustia, obviamente. O sea, en definitiva, si a mí me dicen, oye, tienes que subir una montaña y no estoy preparado para eso, obviamente me va a frustrar. ¿Ya? Después, segundo, ¿qué dice el pueblo? Ahí ¿qué dice Chile? ¿Han visto ese programa, no? ¿Ya? Segundo, ¿qué creen ustedes?
empoderar a los jóvenes y sus familias para que reconozcan, manejen y aprendan las emociones difíciles. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que va eso? Sí, bien, algo, más o menos, sí. Sí, nos falta, ¿verdad? Nos falta empoderar más a la gente, ¿ya? Vamos, sí, vamos caminando, pero nos falta más, ¿ya? Después, miren, garantizar, ya está, aquí yo creo que nos fuimos a la vez, honestamente, ¿ya? Garantizar que todos los niños tengan acceso a la atención de salud mental de alta calidad, asequible y culturalmente competente, ¿ya? Estas no son ideas mías, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, o sea, en definitiva los dijo una corporación internacional con mucho prestigio y dio la orientación a todos los gobiernos del mundo. Les dijo, miren, esto es un poco lo que tenemos que hacer para evitar estos problemas, ¿ya? O sea, en la actualidad, cerca del 50% de nuestros niños y adolescentes no tienen atención de salud mental, que requieren, ojo, requieren atención de salud mental. O sea, no sé si hay colegas que acá trabajan en CEFAM, pero los CEFAM están colapsados. O sea, no hay cómo hacer frente a tanta cosa. ¿Ya? O las atenciones, pucha, siguen siendo bien cortitas. Entonces, pucha, es un tema complejo. ¿Ya? Después, abordar las barreras económicas y sociales que contribuyen a la mala salud mental de los jóvenes y familias y cuidadores. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice Chile? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hemos abordado las barreras económicas y sociales? No sé. Aumentar la recopilación de datos e investigación oportunos para identificar y responder a las necesidades de la salud mental de los jóvenes rápidamente. Nosotros hemos hecho investigación, pero yo siento que nadie las lee. Entonces, como que igual es frustrante. Y finalmente, apoyar la salud mental de los niños y jóvenes en entornos educativos, ojo, comunitarios y de cuidado infantil y expandir y apoyar la fuerza laboral educativa de la primera infancia. O sea, en estricto rigor, esta última recomendación que nos dice la Protecting Young Mental Health era, oye, prioricen los colegios. Eso está diciendo. O sea, prioricen en definitiva, otorguen las herramientas, den los recursos, ¿cachai? Para hacer frente a esto, porque era obvio que esto iba a pasar. O sea, 2 o 3 años de estar metidos en la casa, de no tener interacción con los demás, evidentemente que iba a afectar a los niños que están en formación. ¿Ya? Entonces, claramente necesitábamos dar eso. Entonces, en razón de eso, aquí hay algunas estrategias, esto es mi humilde opinión, como les puse acá, ¿ya? Después vamos a desarrollar algunas, eso sí, que sobre todo las que las que tienen evidencia científica, de eso se trata esta charla. Y la primera son estrategias de prevención, ¿ya? Y las estrategias de prevención en sí, las mejores son la educación socioemocional, ¿bien? También la promoción de habilidades de vida saludable, por ejemplo, ¿ya? O sea, promover estilos de vida saludable, aumentar horas de deporte, por ejemplo, ayudar finalmente al bienestar, por ejemplo, de los profes también, y entornos de apoyo, ¿ya? Para crear entornos escolares y familiares seguros, ¿ya? Después, a mi juicio, que es algo que he visto al menos en los colegios, que tiene mucho miedo, ¿ya? Es esto, a evaluar. A evaluar, por ejemplo, nosotros mandamos, me acuerdo, una carta a no sé cuántos colegios pidiendo la ayuda en estas investigaciones y chuta, y de todos los colegios que mandamos, no sé cuántas fueron, no respondieron como 10, ¿ya? Y de los 10 después quedaron como 6. Entonces, evaluar la salud mental en los colegios es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no quiero finalmente y yo entiendo lo que pasa en los colegios, no se quieren comprar un problema nuevo. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo quiere reconocer, ¿ya? Pero fíjense que es mejor saber lo que uno tiene para poder luchar contra aquello. ¿Ya? Entonces yo puedo adelantarme, hacer estrategias de prevención, por ejemplo, porque veo que efectivamente hay cosas que son necesarias. Capacitar a los profesores, evidentemente, y estrategias de tratamiento que puedan estar, por ejemplo, terapias individuales, saber dónde poder derivar, por ejemplo, y que esas terapias individuales tengan evidencia científica también. La medicación, obviamente, cuando sea necesaria, ya lamentablemente hay casos que sí o sí necesitamos, obviamente, tener, obviamente, farmacología. Es imposible, por ejemplo, atender a lo mejor algunos trastornos de personalidad, brotes psicóticos, depresiones complejas sin fármaco al día de hoy es medio complejo. Y una idea que yo de verdad, yo no sé por qué en Chile no sé si no pegan, no sé si no pescan, pero que son las terapias de grupo.
¿ya? Fíjense que en otros países del mundo es habitual esto, terapias de grupo es como muy habitual. En Estados Unidos, de hecho, hay libros completos en donde uno puede tener, no sé, terapias de grupo, ¿cachai? Entonces, yo creo que falta y a veces un grupo puede formar gente que tenga mejor apoyo, por ejemplo, que tenga grupos de apoyo en razón de lo que tiene, también probar ciertas técnicas en grupo funciona, ¿ya? El apoyo continuo, creo yo, también los programas de seguimiento, los grupos de apoyo también son importantes. Obviamente trabajar mejor con las líneas de intervención en crisis que tenemos varias. En Chile tenemos la 4141, por ejemplo. También está el problema disculpen, está el WhatsApp del INJUV también, que funciona bastante bien. La otra vez me encontré con el director del INJUV y me decía, pucha, que ellos tienen este programa y que por cada región hay 13 o 14 psicólogos en el chat. Ya, súper bueno, lo encontré una súper buena iniciativa, pero es poco conocida. ¿Ya? Los programas de mentoría, por ejemplo, actividades comunitarias también. Obviamente que tenemos que mejorar las políticas públicas, imposible estar con estas políticas públicas tan antiguas. Obviamente tenemos que tener campañas de sensibilización, por ejemplo, y seguir con estas cosas que yo creo que han sido súper buenas y que las trajo la pandemia, como la teleterapia, por ejemplo, porque eso ha ayudado a bajar los costos de la terapia y eso también ha ayudado mucho a que las personas finalmente puedan acceder, obviamente, a un elemento tan central. Entonces, cuando hablamos de niveles de intervención en salud mental, ¿ya? Hay tres niveles, a mi juicio, ¿ya? Y yo creo que esta idea es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el nivel uno vamos a encontrar los programas que son universales, vale decir que una salud mental para todos y todas, ¿ya? Y aquí se brindan a todos los estudiantes y son proactivos y preventivos, ¿ya? Y ojo, no solamente a los estudiantes, sino que también a los profesores, para toda la comunidad, ¿ya? Entonces se centran finalmente en estrategias de prevención. Por lo tanto, en el nivel uno, por ejemplo, los programas universales, están todos los programas de educación socioemocional. ¿Ya? Después, en el nivel 2 están los programas que están seleccionados o son dirigidos, por ejemplo, y son dirigidos a poblaciones de riesgo, ojo. ¿Ya? Yo sé que algunas personas tienen miedo a la discriminación, ya, porque, oye, ¿cómo vamos a hacer un taller solamente para mujeres? Puede ser tomado como discriminación, pero ojo, lamentablemente las mujeres tienen mayor riesgo, o al menos es lo que hizo el estudio. ¿Ya? Por ejemplo, en el estudio que les mostré anteriormente, los niños de 12 años tienen mayor tendencia a la ansiedad. ¿Ya? Por lo tanto, yo tomaría el grupo de esos niños de 12 años, pucha, y haríamos talleres de respiración, de relajación, qué sé yo, ¿ya? Hay tantas cosas que podemos hacer, ¿ya? Y en el nivel 3 están los programas de intervención e indicados, por ejemplo. Y aquí ya se dirigen a poblaciones específicas que ya tienen problemas emocionales y psicológicos, ¿ya? O sea, en estricto rigor no se deja debajo de la alfombra el problema, sino que en definitiva se hacen cargo, ¿ya? Yo sé que claramente con las estructuras que tenemos en los colegios en la actualidad es imposible hacerlo. De hecho, en muchos colegios el encargado de convivencia es una sola persona. ¿Ya? O sea, tampoco no hay un descriptor de cargo bien especificado, por ejemplo. Entonces, es imposible, claramente es imposible. ¿Ya? Pero si no apostamos por esto, el problema se va a cronificar. Y el problema lo vamos a tener, obviamente, en 30 40 años más, en donde vamos a tener una población peor aún. O sea, vamos a tener más violencia, vamos a tener más crímenes y todo lo demás. Yo se lo aseguro que los niños y adolescentes que hacen portonazo, ¿ya? No son todos cabros que son malos de nacimiento. Yo le aseguro que no. Hay un tema ahí de salud mental, ¿ya? Por lo tanto, ojo, yo creo que algo tenemos que hacer. Entonces, en razón de eso, y como hemos venido hablando en esta conferencia, la idea es ver finalmente estrategias de intervención en contextos escolares que tengan evidencia científica. Y una de las primeras, creo yo, que estrategias que son bien interesantes son las estrategias de educación socioemocional o estrategias de educación emocional, ¿ya? Yo creo que aquí hay un tema súper importante que yo creo que nosotros en Chile hemos tomado mucho la educación socioemocional desde España, ¿ya? Y puede ser efectivamente porque el lenguaje y todo lo demás, los españoles también van mucho más adelantados, pero los españoles miran a Estados Unidos, entonces nosotros también tenemos que mirar a Estados Unidos para aprender un poquito lo que ellos han hecho. Estados Unidos va 25 años delante de nosotros.
¿ya? Y ellos hablan de este concepto que se llama SEL, ¿ya? Que se llama Social Emotional Learning, ¿ya? Y los chiquillos que más saben en el mundo de educación emocional son esos, casel.org, ¿ya? Búsquelo ahí, ¿ya? Eh, y ahí hay varias cosas, por ejemplo, hay varios manuales gratuitos, hay videos gratuitos, ¿cachai? Porque en definitiva CACEL es una organización sin fines de lucro y que está metida en todo el asesoramiento de la educación socioemocional en varios estados de Estados Unidos. Ojo, que en Estados Unidos, y esto es importante que lo entendamos, eh, obviamente las políticas educativas son por estado, entonces no en todos los estados existe la educación socioemocional. O sea, en todo existe, ojo, disculpen, pero no en todo está tan desarrollado. ¿Ya? Entonces, ojo, la investigación nos dice que aquellas, obviamente, organizaciones que apuestan por la educación socioemocional, no solamente mejoran las relaciones interpersonales, sino que mejoran el rendimiento académico. Y muchas veces en Chile estamos muy centrados en el rendimiento académico, ¿verdad? Entonces, pucha, esto es una buena idea finalmente. O sea, mejoro las emociones, mejoro la gestión de las emociones y efectivamente, además, mejoro el rendimiento. Porque fíjense ustedes, nadie aprende estando angustiado. ¿Quién aprende estando angustiado? ¿Quién aprende estando angustiado? Nadie, po. ¿Quién aprende estando depresivo? ¿Quién aprende teniendo finalmente mucha autoestima baja? Nadie, po. Entonces, efectivamente, tenemos que apostar por esto. Y la educación socioemocional tiene mucha evidencia científica. Miren este videito. em, este es un video que me encanta, honestamente, y que habla mucho de un adulto con salud mental súper buena, con educación emocional extraordinariamente buena, ¿ya? Este es ¿cómo se llama esto? Un patinador chileno que en el último Santiago 2023, esta competencia, pucha, practicó 4 años para esta carrera y, pucha, tuvo un accidente o lo empujaron, ahí ya no nos vamos a meter en ese tema, pero yo quiero que lo escuchen, yo quiero que lo escuchen, miren. Terminarla, pero acá gritaron con harto aliento tu nombre. No, en ese momento cuando estaba en el suelo, lo primero que hice fue sentir mi cuerpo, a ver si había alguna lesión, alguna fractura. No, me dio rabia, empecé con impotencia, me empezaron a dar ganas de sacarme el casco, de tirarlo lejos, actitud antideportiva. Pude canalizar todo eso y seguir adelante, que es lo importante. Estuvimos conversando con él igual, ¿qué es lo que te dijo? ¿Te pidió disculpas? No, me fue a pedir disculpas, me dijo que la emoción, la adrenalina, la velocidad, el patín carrera es así. Nada, son roces. Claramente hay un disgusto mío, pero son cosas que pasan y yo trato de no enfocarme en eso. Agustín acá también te está viendo. Sí, por eso mismo, o sea, yo no... Es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo, el ejemplo que le quiero dar a todas las personas. En ese tipo de situaciones donde uno sale más a flote y gracias a esas mismas situaciones son lo que yo, lo que yo estoy haciendo ahora, campeón mundial, campeón panamericano y nada. Imagínense qué interesante esto, o sea, le pasa esta situación, 4 años practicando para esta carrera, ahí se ve un empujón, ya no me atrae esa polémica, eso sí, pero em, o sea, lo que dice es muy cierto. O sea, en definitiva, pensé en tirar el casco, en salir a pegarle al otro y todo lo demás, pero ¿qué hizo? Respiré, tomé conciencia y luego actué. ¿Ya? Y esto te habla de un adulto con mucha salud mental y mucha inteligencia emocional, po, ¿ya? O sea, probablemente usted verá que en otros tipos de deporte es contrario, se van y se sacan la mugre entre todo ello. Entonces acá no, este sujeto, en razón, imagínense practicar 4 años por una carrera. O sea, estar trabajando 4 años para un solo momento y que en ese momento, más encima, pase algo que ni siquiera es culpa tuya. O sea, es para frustrarse, pero increíble la reacción de este chico, Termina. ¿ya? Entonces, en definitiva, la salud mental y el bienestar en general se pueden mejorar a través de la educación emocional, ¿ya? De la educación socioemocional, ¿ya? Y muchas veces, ojo con esto, que claramente hay algunos factores que en definitiva van a fortalecer, por ejemplo, el desarrollo socioemocional, por ejemplo, y que tiene que ver con tan simple como a veces reconocer, pero un poco lo que yo me he dado cuenta, honestamente, es que muchos programas de educación socioemocional trabajan harto con el reconocimiento emocional, ya, pero muy pocos trabajan con la gestión emocional, ¿ya? Y ahí quedamos cortos, po, ¿ya? Porque a todos los niños les enseñamos a identificar las emociones, perfecto, ya, pero
Pero ¿qué hacemos con esa emoción? Y hasta ahí quedamos, ¿ya? Porque, ojo, yo creo que algunas emociones se han demonizado, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la ira se ha demonizado, obviamente la tristeza se ha demonizado, la ansiedad se ha demonizado, por ejemplo. Entonces, claro, efectivamente la gente le tiene miedo a ciertas emociones, cuando las emociones son simplemente emociones y no son ni positivas ni negativas, son solamente. Por lo tanto, yo tengo que aprender a reconocerlas y no solamente reconocerlas, después gestionarlas. Entonces, la educación emocional o la SEL, Social Emotional Learning Awareness, va a ayudar a los niños y niñas y adolescentes, pucha, a que tengan un mejor autoconocimiento emocional, ¿verdad? Que tiene que ver con esto que nosotros conocemos como alfabetización en emociones, ¿verdad? Mientras más sé de emociones, más se gestionan mis emociones. Y esto también tiene que ver con algo súper importante que creo yo que es la alfabetización en salud mental, que mientras más sé de salud mental, mejor salud mental. O al menos sé, por ejemplo, dónde tomarme y llevarme a alguien que me pueda ayudar, ¿ya? También ayuda a la regulación emocional, claramente. También ayuda a lo que son a mejorar las habilidades sociales tremendamente. También hace niños más resilientes, ¿ya? Ojo con eso, porque ahora creo que es un mal endémico de nuestra población, que nuestros niños se frustran muy rápido, o sea, les pasa algo malo y no quieren seguir en nada más, o sea, y eso es complejo, hay que ayudar a que los chicos se frustren, de verdad, o sea, suena fome lo que estoy diciendo, pero se tienen que frustrar. Yo, por ejemplo, a mi hija la mando a hacer, no sé, pues su cereal, yo sé que se le cae la leche, ojo, yo sé. Pero ahí le tengo que enseñar que si se le cae la leche, obviamente hay un pañito, por ejemplo, y ese pañito con eso va a limpiar, por ejemplo. Y obviamente, miren, qué interesante, si alguno de sus empleadores está muy interesado en el mejoramiento académico, en los números, bueno, mejora el rendimiento académico. Entonces, es una buena apuesta si ustedes quisieran, ¿ya? ¿Qué puede hacer por los profes? También, obviamente, mejora el autoconocimiento emocional, por ejemplo, lo ayuda a mejorar en los autocuidados, por ejemplo. Hay entornos mucho más positivos en los colegios, que a veces los colegios pueden ser entornos un poquito complejos, manejo de conflictos súper importante y la resiliencia también tenemos profesores más resilientes, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, la educación socioemocional puede ayudar demasiado a nuestros niños y niñas a tener mejores herramientas para hacer frente a situaciones no solamente emocionales, sino que situaciones que tengan que ver con salud mental, ¿ya? Obviamente van a mejorar la autoestima, van a reducir el estrés, van a ayudar a tener un niño mucho más conectado y además un niño que va a tener mucho mejor resiliencia, ¿ya? Entonces, ojo que en esto que es importante, que existen distintos programas de educación emocional en el mundo, existen hartos, ¿ya? Yo les voy a dejar un listado, creo que la PPT después se las pasan también, así que la pueden tener. Pero la mayoría de esos programas se concentran en países desarrollados, ¿ya? En Chile hay escasa evidencia, ¿ya? Y en Latinoamérica también, ojo, ¿ya? Yo creo que, para ser justos con Chile, yo creo que de los países latinoamericanos que tienen mejor desarrollo de educación socioemocional, claramente Chile, ojo, ¿ya? Pero como en algún momento nosotros nos creíamos los jaguares de no sé qué, yo creo que tenemos que avanzar más, podemos. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón? Pucha, mucho, pues sea económico, de repente hay establecimientos centrados netamente en la nota, por ejemplo, en el resultado académico, pero finalmente haciendo lo mismo de antes ya la cosa colapsó, ¿ya? Entonces creo que para construir programas de educación socioemocional tenemos que tener en cuenta una teoría base. Por eso es importante que usted aprenda de salud mental escolar, de educación socioemocional, por ejemplo, porque eso le va a permitir a usted ver por dónde me voy a ir. También determinar el público objetivo, obviamente. Y siempre mi recomendación, mi humilde recomendación es hacer estrategias socioemocionales con diseños pre-post-test, ¿ya? O sea, vamos a hacer una intervención, ¿ya? Pero en esa intervención tenemos que medir antes, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer una intervención de salud mental con los primeros medios, por ejemplo, o con los profesores del colegio, entonces tengo que aplicar una escala DAS-21, por ejemplo, para medir cómo están esos síntomas, después hacer la intervención y después volver a aplicar el DAS-21, ¿ya? Y eso va a ayudar finalmente a ver si es que mi intervención obviamente resultó o tuvo efectos positivos, ¿ya? Entonces hay mucha, pero de verdad, mucha evidencia científica, ¿ya? Hay muchos programas que efectivamente tienen una seguridad de poder obviamente aplicarlos. Ahora bien, ojo, que yo he visto muchos eh,
conglomerados a veces de colegios, por ejemplo, que compran ciertos programas bien americanizados, pero no se preocupan de algo súper importante, que es la chilenización del programa. ¿Ya? Por lo tanto, creo yo que ahí falta un poquito más para que se puedan ajustar. Entonces tenemos el PATS, por ejemplo, el Second Step, el Self Competence, el Mind Up, ese es increíble, el Mind Up, ojo, el Positive Action Compass, el Care for Kids, el Charles Count, the Responsive Classroom, The Ruler, ese es conocido acá en Chile, las 4R, por ejemplo, The Son of Regulation, SDMPS, ¿ya? Y el SIT, que también es uno de los bien interesantes que ha resultado últimamente y que tiene mucha evidencia científica, o sea, que resultan, ¿ya? Ahora bien, ojo, que puede ser frustrante esto que les voy a decir, que los resultados de programas de educación socioemocional recién se pueden ver al segundo año, ¿ya? O sea, al segundo año de aplicación, ojo. O sea, usted entiende que para poder empezar a hacer programa de educación socioemocional, primero tenemos que estar al menos un año de planificación, de adaptación, y después el segundo año de planificación, o sea, el tercer año de haber tomado la decisión, ahí recién va a tener resultados. ¿Ya? Entonces, a veces la gente se frustra y dice, no, esta cuestión no resultó, porque lo hicieron a la primera y no resultó. ¿Ya? Ahora bien, hay técnicas específicas, de verdad, hay muchas técnicas específicas que pueden ayudar no solamente a los niños y niñas y adolescentes, sino que a los profesores también. Acuérdense, no dejar de lado a los profesores. ¿Ya? Mindfulness, claramente una estrategia que tiene evidencia científica. Yo, honestamente, era un detractor del mindfulness al principio, pero ya me entregué completo al mindfulness. No les voy a mentir. ¿Ya? Un principio decía, no, esta cuestión de media 80. Ahora hasta yo lo practico y pucha, es genial. ¿Ya? Técnicas de respiración y relajación, técnicas cognitivas conductuales, por ejemplo, entrenamiento en soluciones de problemas, por ejemplo, la escritura expresiva, disculpen, técnicas de autoconciencia, prácticas de gratitud, técnicas de visualización, por ejemplo, visualización de soluciones, el mindset también, no lo puse acá, la actividad física y ejercicio, el entrenamiento a nivel social y técnicas asertivas. Hay millones de estrategias específicas que podemos ocupar dentro del contexto educativo. Y para eso, algunas que tienen evidencia científica, algunas intervenciones basadas en evidencia para la salud mental en el contexto educativo. ¿Ya? Para estudiantes y profesores probablemente podríamos ocupar exactamente las mismas, por ejemplo, mindfulness y atención plena. Aquí hay programas específicos, por ejemplo, incorporados en colegios como el MindUp o el B.B, que se incluyen en los currículums, inclusive. Las estrategias cognitivas conductuales también, que por ejemplo hay una metodología que se llama Friends, ¿ya? Un programa más bien dicho, que está basado en estrategias cognitivas conductuales. La terapia o estrategias de aceptación y compromiso, que en la actualidad probablemente son las que están teniendo mejor rendimiento, ¿ya? Toda la evidencia científica dice que, oye, esta es la terapia que en la actualidad está teniendo mejores beneficios y la han empezado a aplicar dentro del contexto educativo y está funcionando increíblemente. Los programas de resiliencia, por ejemplo, y las intervenciones socioemocionales, ¿ya? Y con los profesores algo relativamente parecido, ¿ya? Entonces, el mindfulness y la atención plena es una estrategia demasiado simple, ¿ya? De verdad, demasiado simple. O sea, en definitiva, estar aquí en el momento presente, consciente de los ruidos del contexto, de verdad que ayuda mucho a la mente, ¿ya? Fíjense que el año pasado, o antepasado, si no me equivoco, en la revista Nature, apareció un estudio que decía que el mindfulness y la estrategia de relajación y respiración hacían un reseteo neuronal. O sea, ¿qué significa eso? Que en estricto rigor nos detienen, por así decirlo, el pensamiento y nos ayudan casi a resetearnos, casi como un computador. A veces hay que resetear el computador, ¿cachai? Entonces, en definitiva, se trata de ser plenamente consciente de tus pensamientos, emociones y sensaciones corporales y ambiente, aceptándolos tal cual son. No es cambiarlos, ojo, es simplemente aceptarlos. ¿Ya? Y esta práctica, si se hace habitualmente, tiene demasiado beneficio, ¿ya? Insisto, yo les traje artículos que lo evidencian, no es que yo diga, oye, ¿sabéis que esto es beneficioso? No. Aquí hay evidencia científica, que tenemos a niños con mejor rendimiento cognitivo, niños con menor estrés, niños con mayor resiliencia, niños con menos problemas emocionales y obviamente niños en definitiva con mejores evaluaciones. O sea, en estricto rigor, no es algo que yo esté inventando. Por lo tanto,
yo creo que siempre hay que hacer frente a estrategias que tengan evidencia científica. Miren este otro, mindfulness también exactamente lo mismo. O sea, en definitiva, aquí vemos que, por ejemplo, este tipo de estudios efectivamente nos dicen que mejoran el rendimiento cognitivo, la salud mental, la salud física y el bienestar emocional de niños y adolescentes. O sea, fíjense interesante esto. No traje un artículo que había leído la otra vez, pero se los comento. Hay un artículo bien interesante que se hizo en Estados Unidos, en varias como estados, intervenciones de mindfulness con profesores, ¿ya? Entonces se hicieron estrategias de mindfulness siempre 10 minutitos antes de iniciar la jornada laboral, ¿ya? Y fíjense que los beneficios fueron múltiples. O sea, en estricto rigor, estar aquí, ahora, eh, pruébenlo. De verdad que es fenomenal, honestamente. Yo al principio, debo confesarles que decía, no, esta cuestión es media chanta. No, y ahora yo lo uso personalmente, lo aplico con mis pacientes y funciona extraordinariamente bien. ¿Ya? Y tiene mucha evidencia científica en diversos contextos, ojo. Entonces, hay que probarlo. ¿Ya? Las técnicas de respiración y relajación también, ojo, tienen demasiada evidencia. ¿Ya? No hay nada mejor que este tipo de estrategia. O sea, no hay nada mejor para regularse emocionalmente que tener o aplicar estrategias de respiración y relajación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a ayudar al manejo del estrés, al control de la ansiedad, por ejemplo. Obviamente van a ayudar a mejorar la regulación emocional, por ejemplo. También obviamente va a haber una mejor atención y concentración, por ejemplo. También va a ayudar, en definitiva, a mejorar estrategias como, o más bien dicho, habilidades como las habilidades sociales, por ejemplo, y va a tener beneficios súper interesantes como el mejoramiento del sueño, que yo estoy metido, obsesionado con que tengo que investigar esa cuestión, porque yo le aseguro que ahí está harto de los problemas de salud mental que estamos teniendo ahora. ¿Ya? Y hay varias técnicas, pues, está la respiración diafragmática, por ejemplo, que se puede hacer en la sala de clase, sentado, antes de salir a exponer, por ejemplo. Si yo tengo una situación angustiante, yo sé que me pongo nervioso, no sé, si voy a salir, no sé, con una chica que me gusta, ya hago una estrategia de respiración primero, ¿ya? Entonces va a llegar un poquito más tranquilo, ¿ya? O si doy una conferencia un viernes en la noche, 7 de febrero, también hago una estrategia de respiración antes y me relajo, ¿ya? Entonces está la respiración diafragmática, que tiene mucha evidencia científica, la respiración 4-7-8 que ayuda mucho en crisis de pánico, por ejemplo. Entonces son estrategias que, por ejemplo, son tan sencillas que cuando yo he hecho mucha asesoría de colegio, yo se las enseño a los profes. Eso es lo primero. ¿Ya? Yo no le digo a los profes que tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo. ¿Ya? Yo siempre cuando planteo, en definitiva, intervenciones con profesores y todo lo demás, lo que les digo, mira, yo te voy a enseñar estrategias que te benefician a tu bienestar. ¿Ya? Y en razón de eso, obviamente después los profesores, como identifican que esto les funciona, incluso después terminan haciéndolo con sus propios alumnos, sin que, ojo, sin que nadie se los diga, porque empiezan a creer en esto y se dan cuenta de los beneficios, ¿ya? Hay otras más como la relajación muscular, por ejemplo, la visualización, ojo, yoga, tai chi, ¿ya? Pareciera ser que son cosas que uno dice, no, estas cuestiones son mea al lote, por ejemplo, no, tienen evidencia científica, de nuevo digo, entonces, a lo mejor en vez de dar más materia electivos de matemática y todo lo que, bueno, hagamos electivos de tai chi, de yoga, de mindfulness en los colegios, cosa de que, pucha, de verdad que la gente empieza a experimentar estos beneficios, ¿ya? Y de verdad hay caletas de evidencia científica. Disculpen lo coloquial, pero es que llama la atención que hay mucha evidencia científica y nosotros acá en Chile no tomamos ciertas decisiones, ¿no? No estamos mirando mucho a la ciencia, estamos mirando más en la conveniencia a veces o en el número y eso yo creo que no está tan bien. ¿Ya? Las intervenciones cognitivas conductuales también tienen mucha evidencia científica y las intervenciones cognitivas conductuales trabajan con la idea de que el problema de las personas está en la interpretación. Entonces trabajan con la idea de Epicteto, que dicen no nos perturban las cosas, sino que la interpretación que hacemos de ellas. ¿Ya? En definitiva, el problema no es que mi esposa se enoje, sino que el problema es lo que yo interpreto cuando mi esposa se enoja. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, yo empiezo a sufrir por interpretaciones y a veces viajo antes de viajar. ¿Ya? Entonces también las estrategias cognitivas conductuales dentro del contexto educativo tienen mucha evidencia científica. ¿Ya? Y hay poco trabajo acá en Chile. Yo diría que muy poco, casi nulo en realidad. ¿Ya? Y estas estrategias hablan finalmente de que nosotros tenemos que trabajar con los pensamientos de los niños, profesores, y obviamente en razón de esa reestructuración de pensamiento, que son técnicas que se ocupan,
obviamente las personas empiezan a mejorar sus emociones y empiezan a mejorar su comportamiento, ¿ya? En términos muy simples lo estoy contando, esto es un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros le podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes a aprender a entender sus fenómenos psicológicos. Por ejemplo, a María, por ejemplo, que ayudarle a entender por qué su autoestima está baja, porque María cree que no es tan inteligente como sus compañeros. Entonces, ¿eso qué hace? Que se siente inferior y duda de su competencia, y eso a qué la lleva a que evita participar en actividades grupales, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, Juan está constantemente preocupado por los exámenes, que está pensando constantemente en los exámenes. Y eso lo lleva, por ejemplo, a emociones como sentirse nervioso, tensión ante los exámenes, y lo conductual evita participar de las clases y se ausenta los días de exámenes. ¿Ya? Entonces, una estrategia tan sencilla puede ayudar mucho, porque de nuevo insisto, nadie puede luchar contra aquello que no conoce. O sea, ¿cómo usted va a luchar contra algo que conoce? No, entonces las estrategias cognitivas conductuales ayudan finalmente a que las personas conozcan lo que les está pasando y en razón de eso tomar decisiones, ¿ya? Entonces hay demasiadas estrategias cognitivas conductuales dentro del colegio, ¿ya? Está la reestructuración cognitiva, las técnicas de exposición, las técnicas de relajación, entrenamiento de habilidades sociales, técnicas de manejo en estrés, por ejemplo, la estrategia de planificación de actividades, registro de pensamientos, soluciones de problemas, refuerzos positivos, desensibilización sistemática. O sea, hay una cantidad de técnicas bien interesantes que se pueden aplicar, ¿ya? Entonces, lo que hace las estrategias cognitivas conductuales es identificar pensamientos negativos y luego de eso reemplazar esos pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas y en razón de eso tomar finalmente acciones frente a eso y mejorar obviamente su adaptación, ¿ya? De nuevo, extraordinaria evidencia científica, mucha evidencia científica, ¿ya? De que esto funciona. Y miren, 10 sesiones, ojo, 10 sesiones, ¿ya? Este es un programa que se llama Child, 10 sesiones, ojo, hacen una gran diferencia en la salud mental escolar, ¿ya? Otro artículo también, Effective of Brief and Stand School-Based Cognitive Behavior, ¿ya? Las intervenciones en adolescentes con ansiedad, por ejemplo, también muy buena evidencia científica desde el punto de vista, obviamente, de intervención. Y la estrategia basada en aceptación compromiso, esta probablemente es la que más me gusta, es la que estoy practicando ahora. Es la que tiene en estos momentos mejor rendimiento. En los últimos metaanálisis, donde se hicieron la comparación de muchos tipos de estrategias psicológicas, la terapia aceptación compromiso aparece como una de las mejores. ¿Ya? ¿Y de qué se trata esto? Se trata de propiciar algo que nosotros llamamos la flexibilidad psicológica, ¿ya? En estricto rigor, nosotros no le vamos a decir al profesor o al alumno que tiene que cambiar su forma de pensar, sino que le vamos a decir que tiene que un poco aceptar, dejar entrar la ansiedad, ¿ya? Desapegarse de esos pensamientos, por ejemplo. No estar, obviamente, todo el rato rumiando. A veces la rumiación hace mucho problema, ¿ya? Y estar comprometido con lo que él o ella quiere para su vida. Entonces, estas intervenciones son bien interesantes, de verdad, porque combinan lo conductual, lo cognitivo, el momento presente, por ejemplo, el mindfulness. Entonces trabaja con muchas técnicas muy precisas, trabaja con metáforas, por ejemplo. Entonces aquí en este tipo de estrategias nosotros no le decimos a las personas que tienen que cambiar porque tienen que cambiar. Las personas van entendiendo solitas que hacen el cambio. Y eso es lo que a mí me gusta más de esto. De hecho, hay pocas personas en Chile que están capacitadas en terapia aceptación compromiso, ¿ya? Y de hecho ahí con ADIPA estamos trabajando en esto precisamente, en terapia aceptación compromiso, porque de nuevo insisto, dentro de las estrategias de tercera generación, la que tiene mejor rendimiento y la que tiene mayor evidencia científica es esta, ¿ya? Entonces, imagínense, aquí les pongo los 6 pasos muy en simple, ojo por si acaso, ¿ya? La aceptación, que implica aprender a aceptar experiencia interna. Un poco lo que les digo a los profes, les digo, mira, tu trabajo no va a cambiar, lo siento, o sea, el estrés que tiene tu vida siendo profesor no va a cambiar. Entonces, de alguna otra forma, aquí lo que podemos hacer es que el profesor ayuda, por ejemplo, a los estudiantes a identificar y aceptar sus emociones de ansiedad antes de una prueba sin intentar suprimirlo o cambiarlo. Se le anima a reconocer que sentirse ansioso es una experiencia absolutamente normal en esta situación. A veces la gente le tiene miedo a la ansiedad, ¿ya? El desapego de fusión cognitiva, por ejemplo, en una clase se puede trabajar las habilidades sociales, los estudiantes practican la técnica de
ponerle nombre a sus pensamientos negativos, como aquí está mi pensamiento de que no soy suficientemente bueno. Esto le ayuda a ver sus pensamientos mucho más lejanos y pasajeros. El mindfulness, por ejemplo, y entre otras cosas más. O sea, en definitiva, la terapia de aceptación compromiso, la estrategia de aceptación compromiso, es lo nuevo que se está aplicando en otros países. Y miren los efectos, o sea, es impresionante. O sea, eh, esto cuando se aplica en colegio funciona extraordinariamente bien. O sea, reduce la depresión, mejora el bienestar psicológico, reduce el estrés, mejora o sea, reduce la ansiedad y aumenta claramente la flexibilidad psicológica. Otro artículo más también, exactamente lo mismo, con estrategias de aceptación compromiso en un grupo de adolescentes también. Extraordinario, extraordinario resultado, ¿ya? Y finalmente las prácticas de gratitud, que son estrategias que son súper simples, que se pueden hacer, pedirle a los alumnos, por ejemplo, en la noche que escriban 3 cosas que se sienten agradecidos de lo que pasó durante el día. Es súper importante porque efectivamente mejora el bienestar, fortalece las relaciones, mejora la salud física y mejora la resiliencia, ¿ya? Hay algunas estrategias que les pongo acá, el diario de gratitud. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, escribe regularmente en un diario sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto puede ser diario, semanal o según lo necesite, ¿ya? Por ejemplo, cartas o mensajes de agradecimiento. Escribe cartas o mensajes de agradecimiento personales a personas que tuvieron un impacto positivo en tu vida. Eso yo lo hice con mi profe de colegio, que gracias a ese profe estudié psicología. Ese fue el único profe, eso pasó en cuarto medio, imagínense, el único profe que creyó en mí. Y yo era un cabro de, pucha, 5'5", 5'4", así, bien, bien mediano. Llega este profe, un profe nuevo de filosofía, y me mostró los filósofos de otra onda, de otra visión, ¿cachai? Y yo me enamoré de eso. Y dije, oye, parece que hay algo que soy bueno, ¿cachai? Y eso, pucha, de verdad me cambió la vida. O sea, capaz que hubiese elegido otra carrera y me hubiese sentido frustrado. Quería ser abogado antes de eso. Imagínense ahí. Uf, no, mejor que no. Me encanta mi profesión, honestamente, ¿ya? O sea, una jarra de gratitud, por ejemplo, escribe en pequeños papeles, por ejemplo, cosas por las cuales estás agradecido, guárdalo en una jarra y revisa esos papeles periódicamente. Saca uno diario. Chuta, sí. Mira, agradezco a mi esposa, agradezco a mi hija, por ejemplo. Una reflexión diaria, dedica unos momentos cada día para reflexionar sobre lo que agradeces, por ejemplo, y compartir la gratitud en grupo, ojo, en reuniones familiares o con amigos, comparte algo por lo que estás agradecido, ¿ya? Y anima a los demás a hacer lo mismo. Es súper, súper potente. Hagan eso, de verdad. Hagan la dinámica, casi como la dinámica de la lana de los psicólogos, pero funciona, es súper linda, ¿ya? Por lo tanto, para terminar, obviamente tenemos muchos desafíos. Necesitamos mejorar los recursos de capacitación, tener más recursos financieros, necesitamos abordar esa resistencia o falta de apoyo cuando queremos hacer cosas dentro de los contextos educativos. También nos ayuda finalmente a la adaptación, por ejemplo. O sea, tenemos que trabajar en la adaptación de distintos programas a los entornos chilenos. Obviamente tenemos que hacer evaluaciones, mediciones, no tenemos que tenerle miedo a eso. La sostenibilidad a largo plazo, por ejemplo, que es importante, estar alineado con las políticas públicas y educativas y la necesidad de avanzar en evidencia científica, ¿ya? Porque en la medida en que no tengamos evidencia científica, nadie nos va a creer. Nadie nos va a decir, oh, estos son unos hippies, ¿cachai? Que les gusta como las emociones y lo único importante es la emoción. No, no somos nada hippie porque en definitiva todo tiene evidencia científica. Entonces les dejo un último video para que se puedan sorprender. Este video me encanta, honestamente. Disfrútenlo nomás, escúchelo y nada más que eso. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then
have any time to think, and you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Mm. Bien, bueno, gracias por su atención, espero no haberlo aburrido tanto y bueno, ahí está el nombre de la conferencia hoy día, mi correo, eso, y les voy a mandar un par de regalos al tiro para que déjenme buscar aquí, tengo un par de libritos que quiero, se los voy a dejar para que los tengan. Em, Uno de esos se llama Respira, de hecho, se los recomiendo. em, Déjenme buscarlo acá. No sé si por mientras hay alguna pregunta, pucha, quedo atento, ningún problema. Gracias, profesor. Yo me imagino que un par de preguntas, porque me imagino que están todos esperando ¿cómo se llama esta cuestión? El sorteo. Nadie quiere escucharme ya, están todos aburridos. Genial, genial. Muy buen video también ahí para coronar una excelente ponencia. Bien, entonces mientras ahí el profesor nos comparte el material a través del chat, tengo a Evan Donoso, ¿cierto? Le voy a dar la palabra. Ahora puedes hablar. Hola, buenas noches. Hola, Buenas hola. noches, profesor. Eh, much- Hola, hola. Ante nada, muchísimas gracias por el seminario. Encontré demasiado interesante el tema porque yo como trabajador social me interesó bastante el tema por la introducción a la estrategia de intervención basada en evidencia en salud mental y escolar. Mi pregunta es la siguiente. Eh, yo intenté postular a una escuela en la cual está bastante vulnerable y usted al momento de mostrar la noticia donde un chico se disparó, se quitó la vida en el colegio, eh, bueno, el psicólogo que me estaba entrevistando me preguntó qué pasaría en el contexto de emergencia si es que un niño viene y me llegó mucho eso del disparo. ¿Se puede hacer como el tipo de autolesiones, disculpe? Y me pregunta la siguiente, dice, con la violencia con respecto a la salud mental, ¿cómo sería la intervención
de violencia física contra otro joven o joven chico o una joven mujer. ¿Y cómo se aplicaría la intervención en el caso de una emergencia, así como de esa envergadura? ¿Cómo se podría A actuar ver, en ese caso de emergencia? no sé si te entendí bien, pero un poco la pregunta es qué se podría hacer cuando un chico o chica está descompensado de salida. Claro, Sí, como como que, con ese tipo de conductas, como, no sé, a punto de hacerse daño, por ejemplo, o agrediendo a otro, por ejemplo. claro, Esa es la pregunta, ¿verdad? claro, o en casos más extremos, por ejemplo, en escuelas que son muy vulnerables, donde tienen acceso por ejemplo, al tema de las pistolas o cuchillos, por el tema de patrones de comportamiento que tienen basado a las familias que también en ese sentido también tienen esa vulnerabilidad y que de Entiendo. acuerdo tienen acceso a esas herramientas para poder autolesionarse en el colegio. Mm. Sí, mira, hay tres cosas que puedes hacer. Primero, bueno, en la eventualidad que ya la cosa esté muy compleja y haya una agresión de por medio, bueno, tratar de separarlo. Obviamente la idea no es llegar a eso, tratar un poco de no podemos contener físicamente de primero. O sea, obviamente podemos establecer ahí tres cosas a mi juicio. Primero, creo yo que una de las cosas fundamentales siempre en cualquier estrategia es la contención emocional. O sea, es algo que nosotros llamamos como reconocimiento. ¿Ya? El reconocimiento significa que lo que está sintiendo la persona en ese momento es real. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy enojado es porque realmente lo estoy sintiendo. Entonces, a veces las personas tratan como de decirle tranquilo, cálmate, ¿cachai? Y esas cosas a veces no funcionan. Lo único que hacen es complejizar la cosa. Le echáis más benzina al fuego. ¿Ya? Entonces ahí lo que tú puedes hacer de repente es decir, oye, conversemos hacia un lado o llevarlo a un lado, por ejemplo, dejarlo que esa persona obviamente no importa que diga lo que quiera, pero finalmente que vote su angustia, vote su tensión. Los niños, aunque sean en colegios vulnerados o en colegios no vulnerados, siguen siendo niños y efectivamente a veces le hacen caso mucho más a las personas que son más significativas desde el punto de vista afectivo. ¿Ya? Entonces es muy probable que un niño que esté bien vinculado contigo efectivamente te escuche en esos momentos de violencia, ¿ya? O al menos pueda salir de de esa como estrés, de angustia que está en esos momentos, ¿ya? Ahora bien, si hay, como tú planteas, la posibilidad de una pelea, claro, ahí lo que hay que hacer es tratar de separar, o sea, en definitiva, y después a lo mejor conversar y todo lo demás. O sea, primero la seguridad física de ojalá de todas las personas, ¿ya? Segundo, yo creo que una cosa es el reconocimiento y lo otro es la aceptación finalmente. La aceptación de verdad yo creo que es súper buena estrategia porque a veces uno tiene que aceptar finalmente a las personas tal cual son y en esa aceptación es poder ayudarlos finalmente a que puedan encontrar diversos caminos. O sea, a veces la violencia que tienen se puede canalizar de otra forma. Quizá podemos hacer más ejercicios físicos, quizá a lo mejor poder hacer un club de algo y ahí esa canalización de esa energía se va. Ahora bien, es verdad que estamos con un problema en nuestra sociedad en donde la violencia pareciera estar presente en todos los días y a veces los mejores programas de educación socioemocional, por ejemplo, incluyen a las familias, po, ¿ya? Y muchas veces nos pasa en las asesorías que hacemos que efectivamente los profesores nos dicen, mira, nosotros no contamos con la familia, ¿ya? Y por eso los profesores de verdad que están muy angustiados porque en definitiva se sienten siendo psicólogo, psiquiatra, trabajador social, orientador, papá, mamá con los chicos. Entonces a veces es bien complejo. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, de rabia, de impulsividad extrema, lo primero, si es que hay una pelea, separar y después a cada una de estas personas a lo mejor poder dejarlos que hablen, que conversen, que boten la rabia y todo lo demás, y no decirle que no es el momento, ¿cachai? Porque en esos momentos lo único que va a conseguir es que se frustre más. Déjalo nomás que bote toda la angustia y toda la rabia y después volver a conversar con él o con ella en un contexto en donde ya haya pasado esta angustia, ¿ya? También, ojo, hay estrategias como la 478 que yo te la recomiendo,
que en esas situaciones de mucha angustia, de mucha ira, funcionan extraordinariamente bien. ¿Ya? También hay otras técnicas de enraizamiento, por si acaso, en donde ayudan a las personas, por ejemplo, a salir de la rabia, a salir de la frustración rápidamente. ¿Ya? Entonces esas cosas se pueden hacer de urgencia. ¿Ya? Ahora bien, probablemente un niño que llega a agredir a otro, no sé, con un arma blanca, que lleva un arma al colegio, claro, es algo mucho más profundo y requiere una intervención no solamente de parte del colegio, sino que obviamente de parte de los papás, de parte del sistema de salud. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta honestamente, pero yo creo que francamente es fundamental a mi juicio. Obviamente, lo primero es contención emocional. Muy bien, voy con Cecilia Gómez. Gracias. Buenas tardes, profesor. Yo debo decir que cada vez que veo su nombre en algún seminario de IPA, inmediatamente me suscribo porque está asegurado el éxito. Me encanta su Gracias, qué estilo amable. de charla, profesor, sí. Como exalumna de USEC, es suya. Así Ah, que ya. admiro su estilo de clase. Profesor, claro, usted hablaba que hay en los profesores un agotamiento emocional, ¿no? que termina en burnout, que tiene que ver también no solo con la complejidad del trabajo en sí dentro del establecimiento, sino Mm, también el trabajo fuera del horario mm, que le corresponde de trabajo. Llámese la corrección de pruebas, llenado de formas, de formularios, qué sé yo, la evaluación docente, y también porque tienen que trabajar muchas horas, a veces, sobre todo en colegios públicos, tienen que no solamente quedarse en ese establecimiento, sino que también hacer clases en otros lugares para hacer un buen sueldo. En fin, son muchas las causas adicionales ya a la presión que hay propia dentro de los colegios. Entonces, respecto, quiero mencionar una experiencia precisamente que viví en USEC, porque teníamos que hacer la pasantía en educación y con una colega la hicimos en un colegio de Linares, y mientras que las distintas secciones, clases, cursos estaban haciendo los profesores y alumnos, o sea, perdón, alumnos y apoderados, nosotros decidimos abordar profesores. Y precisamente en un colegio que era de los receptor de los niños del ex Servicio Nacional de Menores y también de ujú, Paterni. O sea, son niños que ya vienen saliendo de estados vulnerables o que son vulnerables porque sus familiares están presos, por ejemplo. mm, Entonces nos dábamos cuenta, nos percibimos que claro, ellos están incluso a esos profesores los preparan como para un colegio súper conductista, pero a rajatabla conducta, y que los preparan mucho más nos, para abordar con técnicas de autodefensa, de defensa propia, de bloqueo, de cosas muy físicas o muy conductuales, de dar órdenes, de ponerse a dos pasos y hacer ciertas señas y muy, muy conductual, en vez de hacer estrategias emocionales de abordaje precisamente de aceptación y compromiso. Entonces, nuestra misión iba abordada en esa línea. Y lo otro que viendo esto de que no se daban tiempo para sí, sino que todos se quejaban de que no podían, que estaban súper superados, entonces, habían dos cosas que observamos, y una era de por qué, si así como se estaban aceptando que nosotros les pusiéramos ejercicios y terapia, o ejercicios o abordajes cada semana, ¿por qué no pedíamos al colegio que también se dedicara una semana, una hora semanal para darles tiempo a completar esos formularios, a llenar a mm, contestar pruebas, y también tiempo para ellos, precisamente para hacerse a sí mismos, continuar estos ejercicios que nosotros les estábamos haciendo tan terapéuticos cada semana? Y resulta de que y lo otro, de que ellos estaban siempre preparados para dar amor, dar contención, dar, que nunca recibían ellos amor, nunca se preparaban para recibir afecto.
Y eso también es algo, es un factor sumamente estresante. Están siempre Mm, siendo los mejores, siendo súper profesionales, etcétera, etcétera, pero no están recibiendo afectividad. Entonces, la estrategia era también reconocerse entre ellos el nivel de afectividad que podían haber en retroalimentación. Bueno, y ellos después continuaron con esto y nos contactaron. Nosotros la pasantía era un semestre, sin embargo, al siguiente semestre nos contactaron porque queríamos que siguiéramos trabajando con ellos porque habían luchado y habían logrado tener precisamente esta hora y este espacio para ellos y según nos contaban que mm, había sido como súper claro. Bueno, paralelamente yo le voy a contar que como era profesora de ciencias religiosas en colegios de pueblo, yo soy profe de pueblo, entonces hay de religión. Y también empecé a trabajar con los profesores y a complementar esto y hacer que los alumnos le entregaran, devolvieran afecto y así hicieran esta sensación de relajo, de terapia de respiración en cada clase para poder devolver, hacer una devolución con sus profesores. La verdad es que la respuesta a nivel colegio fue impactante, profesor. Y entonces, lo que yo quiero exponer aquí para mis colegas es que es una sugerencia muy válida a estar haciendo este tipo de estrategias, que aún en los colegios más pobres, en lo más complicado, sí se puede, que uno dice, no, aquí es imposible, sí se puede, pero uno tiene que saber estratégicamente cómo proponerlo, cómo llegar y cómo activar estos mecanismos para que haya un cambio. Y a través de ellos también cambian los padres. Cuando los chicos llegan a la casa y en una circunstancia que dicen, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Era un cambio, lo mismo apoderados decían, cuando se sorprendía que el niño se le rompía qué sé yo, el teléfono, decía, mamá, no te preocupes, ya después habrá tiempo de repararlo. Y eso decía, wow, ¿cuándo un niño va a decir eso? En fin, por supuesto, cada vez, y entre otras cosas, los de este colegio de Linares, que después nos volvieron a contactar, era esta estrategia CEL que usted nos mencionaba, que yo ya me estaba familiarizando, y mm. porque obviamente en Estados Unidos, con tanta violencia que hay al interior de... ¿Se Cecilia. cortó? Uy, Cecilia. Se cortó. Bueno, un poco ahí como para un poco se cortó la Cecilia. Oye, solamente algunas cosas con lo que dijo la Cecilia. Primero, o al menos lo que yo siempre hago con los profesores no es decirle que tienen que cambiar, por cierto, ¿ya? Sino que desde lo que son, empezar a construir, ¿ya? Y un poco lo que yo siempre hago son estrategias como más experienciales, en definitiva, y les doy la herramienta a los profes, ¿ya? Y yo les aseguro que como los profes probablemente son una de las poblaciones que tienen mayor vocación, nadie elige ser profesor porque quiere ganar plata, ser millonario, eso es así, ni los psicólogos, ni los trabajadores sociales, ninguno de nosotros pone en definitiva la plata por delante, sino que coloca un proyecto de vida por delante. Entonces, yo creo que la astucia está para sensibilizar a los profes, es obviamente hacerle la estrategia a ellos, ya que ellos aprendan la estrategia para mejorar su bienestar y después ellos solitos lo van haciendo. No es necesario obligarlos porque se dan cuenta que esto resulta, ¿ya? Entonces, bien, bueno, quiero invitarlos al diplomado, diplomado en salud mental escolar, un diplomado bien bonito, con grandes colegas, honestamente, con gente que sabe probablemente mucho más que yo, eh, y obviamente está obviamente enfocado en dar estrategia, herramientas, actualizar también en psicopatología, porque claramente también eso ha avanzado harto, ha cambiado harto. Los niños de los 90 no son los mismos de ahora, hay nuevos fenómenos, entonces claramente tanto los profesores, trabajadores sociales, psicólogos que trabajan, educadores, quienes trabajan en colegio necesitan más herramientas y dentro de esas herramientas tenemos hartas estrategias de mindfulness, vamos a hablar de aceptación, compromiso también. Ahí le acabo de dejar dos libros, chiquillos, ya que yo me gustaría que los leyeran como por desarrollo personal de usted. El primero que les dejé es Respira, de James Nestor.
Es un libro extraordinario, no está hecho ni siquiera por un psicólogo, está hecho por un periodista científico que da cuenta el poder de la respiración. De hecho, el doctor Wells dice, mira, si hubiese una única habilidad que yo le enseñara a mis pacientes, por ejemplo, sería el que respiren. Y la respiración es fundamental, chiquillos. No solamente para los adultos, sino que para los niños. Podemos finalmente hacer, obviamente, estrategias con los niños, niñas y adolescentes y también con los profesores. Y finalmente les dejé un libro que me encanta, honestamente, que se llama Una mente liberada. Léalo, no se van a arrepentir. Lectura de verano sería súper bueno. Una mente liberada es un libro finalmente que habla de la terapia aceptación compromiso, pero lo habla en términos mucho más simples para cualquier persona que se quiera introducir en esta estrategia. Yo soy fan de esta estrategia, quiero incluirla, quiero introducirla acá en Chile, porque de verdad que tiene mucha evidencia científica y funciona extraordinariamente bien y tiene técnicas ultra mega novedosas, ¿ya? De hecho, en algún futuro quiero implementar este tipo de estrategia de aceptación compromiso en colegio. Me gustaría mucho porque yo sé que le haría muy bien a los profesores y obviamente a la comunidad educativa en general, ¿ya? Así que bueno, los invito, no los aburro más, creo que hay un sorteo ahora, así que pucha, les deseo lo mejor, ojalá que gane el más mejor, ¿ya? Así que ahí, amigo, usted juega aquí, ha sido un gusto. Buenas noches. Muchas gracias, como siempre, profesor. Muy bien.